¿Qué tal? Muy buenas tardes. Otro sábado juntos con la palabra del Señor, y es importante para nosotros el poder renovarnos espiritualmente en este tiempo. Estoy justamente con un tema sobre el obrar del Espíritu Santo. Dentro de poco vamos a estar festejando la fecha de Pentecostés. Esto fue, bueno, después de la Pascua se festejaba la fiesta de Pentecostés, pero entre los judíos. ¿Pero tiene algún sentido para nosotros hoy? Sí, lo sigue teniendo, ya que en ese momento tan especial, en ese día tan especial, la iglesia recibió el obrar del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad vino sobre los creyentes, llenó a los creyentes, transformó el mundo conocido. Y es tan importante para ese momento el obrar del Espíritu Santo como lo es para el día de hoy. En este día todavía el Espíritu Santo sigue obrando y es importante. Vamos a ir un poquito a la palabra para que podamos ver cuál es el obrar, el sentido del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 25 en adelante, 24 en adelante dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Señor bendiga su palabra y que sea para usted algo vital y algo importante. Una vez que la iglesia estaba conformada ya o se iniciaba, porque los discípulos habían observado ya la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y también su ascensión. 10 días después viene la fiesta de Pentecostés. Era la fiesta de la cosecha, y en ese día importante para los hebreos es cuando los discípulos se reúnen a orar y reciben en las lenguas de fuego, descienden sobre ellos y empiezan a hablar en nuevas lenguas. Esto está documentado en el libro de Hechos, capítulo 2. Allí comienzan a orar en nuevas lenguas y es tan importante para la iglesia esto, porque antes podían hablar acerca de ese Cristo crucificado, resucitado, pero no lo hacían en el poder. ¿Tiene sentido que la iglesia hoy reciba ese poder? Sí, para poder ser testimonio de fe, testimonio de poder, testimonio de unción de Dios. Yo recuerdo cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, fue para mí una revolución. Dios obró en una forma especial en ese momento y no sabía cómo, pero de repente aparecí en el frente de la iglesia juntamente con otros creyentes a la invitación de la persona que estaba predicando, y allí hubo una ola de poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque hay veces que nosotros, como dice aquí el texto, no sabemos cómo pedir. No sabemos qué es lo que conviene. Tenemos fe para milagros, pero de repente será ese el propósito de Dios. Por lo tanto, como a veces no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Es importante el orar en lengua? Sí que es importante. Ahora, realmente hay veces que gente que dice esto ya perteneció a un pasado, a los discípulos, a los apóstoles, Dios hizo esto, pero sigue siendo para nosotros hoy, sí.
Dios sigue obrando, Dios sigue enviando esa lluvia tardía de gloria, de bendición, de esa unción especial que refresca el alma. Por lo tanto, yo te invito a que vos busques de Dios justamente para que Él te bautice en el Espíritu Santo. ¿Cómo hacerlo? Justamente orando, pidiendo a Dios, Señor, bautiza mi vida en el Espíritu. Y de repente Dios va a empezar a obrar así como lo hizo en los discípulos del Señor y que recibieron el bautismo, lo harás vos. ¿Cuál es la señal inicial? Justamente el orar en lenguas, en nuevas lenguas. No es lo mismo orar en tu idioma natural que en otras lenguas. ¿Por qué? Porque es el idioma de Dios. Dios está intercediendo en otro idioma a través de tu persona. Dios lo está haciendo. Qué bueno que es eso. Saber orar, buscar de Dios, ser renovados, interceder. Cuando la iglesia intercede, miren, es una revolución. Es tremendo lo que Dios hace en el corazón de la persona y en otros. La oración del justo, dice la palabra de Dios, puede mucho. Por lo tanto, esta oración eficaz del justo, y es la oración de acuerdo a la voluntad de Dios, la oración en el Espíritu, es la que cambia y transforma el sentido de la oración. La oración tiene que ser puntual, la oración debe ser con fe, la oración debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y qué mejor que orar en nuevas lenguas. Estamos a un paso de Pentecostés, que durante este periodo hasta el día 10 de junio, que vamos a estar conmemorando justamente Pentecostés, Dios esté obrando en tu corazón. Día a día estés orando, buscando de Dios, ser renovado en el Espíritu, ser renovado en tu mente, ser renovado en los propósitos del Señor. Dios tiene muchísimo para tu vida. Dios es fiel. Y así como lo hizo, como ya hemos dicho antes, lo ha hecho con los discípulos, lo ha hecho con muchísima gente. Dios sigue haciéndolo y lo hará también en tu vida. Yo quisiera orar por ti para que esto se concrete y pueda ser un testigo fiel, un hombre o una mujer llena de Dios con un propósito maravilloso. Dios tiene mucho. Quisiera orar en estos momentos con vos. Padre amado, gracias te damos por tu palabra bendita. Pido que tú estés tocando en este momento a cada oyente, Señor, a cada persona, para que reciba el poder del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo de Dios que transforma el corazón y llena de poder y de bendición. Gracias. Gracias, Señor, porque la oración será de poder y efectiva una vez que no solamente oremos con nuestra lengua normal, natal, sino que también con el orar en nuevas lenguas, de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a tu espíritu. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Que esta semana sea una semana de bendición, de prosperidad, una semana de victoria. O seguimos intercediendo por nuestro país, por el tema de pandemia, seguimos orando por a las autoridades, seguimos orando por diferentes asuntos familiares, espirituales. Y bueno, quisiera que esta iglesia, la iglesia Betel, se una justamente para orar e interceder por todos estos asuntos. Y como dije antes, la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Y eso es lo que va a hacer en esta semana. Dios te bendiga, pon tu fe en marcha y vamos a ver grandes bendiciones, grandes milagros, grandes sanidades y liberación de Dios. Dios te bendiga ricamente.